Hermanos, bienvenidos y buenas tardes. Vamos a dar inicio a esta pequeña enseñanza que esperemos les sea de bendición. Le damos gracias al Señor porque nos ha permitido reunirnos y abrir su palabra y conocer su consejo. Y esto lo vamos a hacer no sin antes hacer nuestra declaración de fe. Si gustas levantar tu Biblia y repetir conmigo: esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Y yo puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeré, la escucharé, la obedeceré, y la semilla incorruptible de la palabra de Dios penetrará en mi corazón, que producirá fruto y transformará mi vida, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, mis finanzas, mi familia, mi iglesia, mi ciudad, para siempre. Nunca más seré el mismo. Nunca, nunca, nunca. Amén. Bendito sea el Señor. Y esta declaración, mis hermanos, es personal. Por eso siempre les invitamos a hacerla audiblemente, que ustedes escuchen con sus labios, porque es como la medicina. Nadie puede tomar la medicina por ti. Y bueno, mis hermanos, la enseñanza que vamos a compartir el día de hoy, en unos momentos más, va a aparecer en las pantallas, si nos pudieran apoyar con ello. Por favor, si fueran tan amables de poner en las pantallas el tema que vamos a ver el día de hoy, porque les quisiera hacer una pregunta. Bien, el tema, como lo pueden ver en pantalla, mis hermanos, se llama Selah. Y les preguntaría, ¿ubican esa palabra en la Biblia? ¿En qué partes aparece? ¿La han visto? Exactamente. ¿Y sabemos qué es lo que significa? Bueno, pues justamente de eso vamos a hablar. Entonces, ese es el título de la enseñanza. Y para hablar, para conocer de qué se trata esta palabra, vamos a platicar lo que tiene que ver con Juan capítulo 7. En Juan capítulo 7, del 25 al 31, encontramos a nuestro Señor Jesucristo en el templo enseñando. Él en ese tiempo se encontraba en Jerusalén. Él es muy enfático en decir que todavía no había llegado su hora para estar en Jerusalén, pero debido a los acontecimientos que habían sucedido, él había tenido que ir, y de hecho dice que había ido buscando ser incógnito. Pero Jesús no podía pasar desapercibido. Para este tiempo que encontramos a Jesús en Juan capítulo 7, él había ya venido de Galilea y había hecho ¿qué? La alimentación milagrosa de los 5,000. Para este tiempo Jesús ya había caminado sobre el mar. Jesús para este tiempo ya había sanado en Juan capítulo 5 a un paralítico de nacimiento. Entonces todas estas cosas hacían que Jesús por ningún motivo pasara desapercibido. Y entonces encontramos a la multitud, a los judaizantes que se encontraban fuera del templo y que estaban expresando lo que ellos pensaban y sentían acerca de Jesús. Y encontramos en Juan capítulo 7, a partir del verso 25, ¿qué dice la Escritura? Lo vamos a leer en Reina Valera. Decían entonces unos de Jerusalén: ¿no es este a quien buscaban para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Pero este sabemos de dónde es. Mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo: a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Pero yo le conozco porque de él procedo, y él me envió. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían: el Cristo, cuando venga, ¿hará más señales que las que éste hace? Entonces recordamos, Jesús estaba en el templo y él contesta
lo que escucha que ellos habían dicho, porque Jesús conoce lo que hay en el corazón del hombre, como dice en Juan capítulo 1. Entonces, una cosa muy trágica que estamos encontrando aquí, mis hermanos, espero que ya lo hayan visto en Juan capítulo 7, es esto que dijeron los hombres que estaban fuera del templo, Juan capítulo 7, 27, que acabamos de leer. Dijeron, pero sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Estaban manifestando un absoluto desconocimiento de aquel que se había prometido que iba a venir a esta tierra, el Cristo, y lo tenían enfrente. ¿Y qué pasó? No lo reconocieron. Y mis hermanos, esto es una realidad hoy en día en la iglesia. Muchos hermanos están siendo engañados y no están viviendo conforme a lo que dice la sana doctrina. Entonces, esto que vemos hace 2000 años en Juan capítulo 7, al día de hoy, es una realidad dentro del pueblo de Dios. ¿Qué dijeron ellos? Que no lo conocían, que ni siquiera podría ser el Cristo, porque ellos esperaban que todavía viniera. Él hacía grandes milagros, lo reconocían, pero no lo reconocían como el Cristo. Entonces, esto era así, que Dios nunca había manifestado sus planes. Sabemos por el Antiguo Testamento que Dios había enviado a los profetas y la misión de los profetas era estar anunciando cuáles eran los propósitos de Dios y que ese propósito fundamental de Dios era enviar a su Hijo a esa nación, a Jerusalén. Esto está establecido desde la creación del hombre. Por eso es que Abel ofreció un mejor sacrificio, porque Dios estaba revelado en el corazón de ellos. Otro momento importante donde tenemos que entender esto es en la nación de Israel. El Señor estuvo enviando profetas antes de la Constitución, durante la Constitución y después de la Constitución de la nación de Israel. Y el Señor aún nos sigue hablando a través de la iglesia. Entonces, como ustedes lo pueden ver, la palabra del Señor ha estado presente desde que el hombre está en la tierra y su palabra siempre ha sido la misma. Vendrá un Cristo. Dios siempre ha hablado respecto de su Hijo que iba a venir a esta tierra. Sin embargo, como lo vimos en Jerusalén en Juan capítulo 7, había corazones incircuncisos, había oídos incircuncisos, ojos no circuncidados. ¿Eso qué significa? Que no tenían la intención de conocerlo. Vivían conociendo o dándose cuenta o relacionándose con la tradición de los ancianos, con cuestiones que no tenían que ver con la sana doctrina. Y les decía, mis hermanos, que hoy en día esto está siendo una realidad muy terrible para la iglesia de Cristo, para la iglesia que el Señor ganó con la sangre de su Hijo muerto en la cruz. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos viniendo a su palabra. Entonces, ¿de qué manera el Señor habló en el Antiguo Testamento de que iba a venir el Cristo? Si bien la palabra como tal Cristo no aparece en el Antiguo Testamento, pero sí aparece el ungido, el Salvador, el Rey, muchos términos que hacen alusión a Jesús. Y por ejemplo, pensemos en el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías, el profeta Isaías. Él habló mucho del Rey que iba a venir a esta tierra. Por ejemplo, en el capítulo 11, él dijo que ese Rey que vendría, él vendría de la raíz de Isaí, que era el padre del rey David. De ese linaje iba a venir. No estaba al azar, no era una casualidad. Estaba bien definido de qué linaje iba a venir. Estaba también establecido cómo iban a ser. Su nacimiento iba a ser a través de una virgen. Isaías 7, verso 14. También estaba establecido el lugar donde ese hombre tendría mayoritariamente su ministerio. Lo encontramos en Isaías capítulo 9. ¿Y dónde era? En Galilea de los gentiles. Encontramos también que el profeta habló que ese hombre que vendría iba a ser un siervo sufriente.
y tú sabes cuál es el capítulo de Isaías que lo habla. Isaías 52 y 53. Entonces, ¿qué dijeron ellos? Juan capítulo 7. Mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. ¿De verdad? ¿Qué dijo el apóstol? ¿Qué dijo el profeta Miqueas en el Antiguo Testamento? Miqueas fue contemporáneo de Isaías y él, en Miqueas capítulo 5, verso 2, ¿qué fue lo que dijo? Si gustan ponerlo en pantalla. Miqueas 5, 2. Pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Ese Redentor iba a venir de Belén. Entonces, todo esto nos dice que el Antiguo Testamento a las personas que vivieron hace 2000 años les proveyó de información suficiente para estar atentos a la espera del Mesías. Bueno, pero podemos decir, ¿y qué pasó en el Nuevo Testamento? Los evangelios nos dan testimonio también de haber hablado abundantemente de Cristo. Mateo, siempre que leemos Mateo vamos a encontrar algo, que es que Mateo siempre hace referencia al cumplimiento de las Escrituras. Jesús nació en tal lugar cumpliendo tal escritura. Y Jesús hizo esto porque se está cumpliendo tal escritura. Mateo le dio mucho énfasis porque él se dirigió a un público, por así decirlo, judío. Marcos, cuando hablaba de Cristo, él se enfocó en su ministerio terrenal, en su ministerio como siervo, como ese Dios que se hizo hombre. Juan, lo sabemos todos, se enfoca en la deidad de Cristo. Lucas es un libro hermoso, el Evangelio de Lucas, porque en él sabemos que él fue un médico y sin embargo Lucas tuvo una característica. A él lo pudiéramos ubicar como un perfecto historiador. ¿Y por qué decimos eso? Lucas capítulo 1 a partir del verso 1 al verso 4 dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron desde el principio, lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Si queremos conocer los eventos que tuvieron que ver con la venida de Jesús en un orden cronológico en cuanto a los hechos, el Evangelio de Lucas. Lucas también nos da el testimonio de que sí se sabía en el tiempo de Jesús de que Jesús iba a venir. Por ejemplo, en el capítulo 2 encontramos que nos habla de un hombre llamado Simeón. Este hombre, dice la Escritura, que era un hombre justo y piadoso, y era un hombre que ardía en su corazón por ver el cumplimiento de las cosas que él conocía del Antiguo Testamento. Él sabía que vendría la consolación de Israel, así se le llama al Cristo que iba a venir. ¿Y qué característica tuvo Simeón, mis hermanos? Fue el hombre que cargó al bebé Jesús entre sus brazos. Él no quería morir sin poder tener ese privilegio y lo tuvo. Y también en Juan, en el Evangelio de Lucas capítulo 2, encontramos a una mujer, dice que ella fue viuda, muy joven, y la cita cuando tenía 84 años de edad. ¿Y qué hacía esa mujer? Era una gran evangelista, porque ¿qué hacía? Hablaba a todos del niño que iba a venir. Entonces, estamos hablando de Juan capítulo 7. ¿Qué pasó con estas personas? Que sí, debieron haber sabido las cosas que estaban por venir respecto del Mesías, pero no habían dispuesto su corazón para conocerlo. Entonces ya vimos el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, pero, y por ejemplo, ¿qué podemos pensar de Abraham? Abraham tenía esa esperanza de que iba a venir un Mesías, cuando dice en Génesis 15, y creyó Abraham exactamente
¿en qué creyó? Jesús, que conoce los corazones de los hombres, es quien da el testimonio de la fe que había en Abraham. Y lo encontramos en Juan 8:56, dice: Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Mis hermanos, ¿no les gustaría que también Jesús diera el testimonio de la fe de cada uno de ustedes? Que así sea, es mi oración, mis hermanos. Y esto sucedió hace 4000 años, porque fue el tiempo en el que vivió Abraham, 4000 años atrás. Y 3500 años atrás vivió Moisés. Moisés también tuvo testimonio de haber tenido o albergado en su corazón ese conocimiento del Cristo que iba a venir también. Y nos lo dice Hebreos capítulo 11, versos 25 y 26. Dice, hablando de Moisés: escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de Egipto. Por eso es que Moisés sufrió tanto, porque dentro de su corazón él miraba al galardón, que era cumplir la voluntad para la cual había sido comisionado, porque él veía a Cristo en su corazón. Entonces, Juan 7:27, pero sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Mis hermanos, ya vimos, estaba toda la información, pero los corazones estaban totalmente apartados del Señor. Los profetas, ya vimos por ejemplo el caso de Isaías, ellos habían dado prácticamente su vida por estar predicando la palabra. Y por ejemplo, un ministerio muy diferente al de Isaías, tenemos por ejemplo el del profeta Jeremías. Jeremías es posterior a Isaías y él también habló del Evangelio. Sin embargo, la profecía de Jeremías tiene una característica muy particular. Quizá por eso le dicen el profeta llorón, aunque dista mucho de la realidad, porque se necesita mucho valor para hablar la palabra de Dios y más en la situación en la que él estaba. Jeremías fue sujeto a complot. Las personas se comploteaban entre ellas para atacarlo. Jeremías capítulo 11. Fue producto de conspiración. La gente conspiraba contra él. Capítulo 18 de su libro. Jeremías fue amenazado de muerte. Jeremías capítulo 26. Jeremías fue preso. Y recordemos que no son las cárceles que conocemos hoy en día. Eran mazmorras, eran situaciones muy difíciles en las que metían a las personas presas. Esto es Jeremías capítulo 32. Él fue azotado, él fue metido a una cisterna. ¿Y todo esto por qué, mis hermanos? Porque él predicaba la palabra, porque él hablaba de esas cosas que los oídos que estaban ahí y las generaciones que vinieron no querían oír. Entonces encontramos a Jeremías, que llegó un momento en que justamente un sacerdote lo metió en un cepo, lo metió en un hoyo para que ya no estuviera dando sus profecías. Y entonces cuando él sale, encontramos lo que tenemos en Jeremías capítulo 20, el corazón del profeta. ¿Cómo pensaba alguien que predicaba la palabra de Dios y que estaba sujeto a todo este sufrimiento para hablar y escribir la palabra de Dios? Encontramos en Jeremías 20, a partir del verso 7 y hasta el 12, estas palabras del profeta. Escuchemos, mis hermanos. Dice: me sedujiste, oh Yahvé, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuántas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción. Porque la palabra de Yahvé me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije: no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante,
Había en mi corazón un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude, porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes. Denunciad, denunciémosle. Todos mis amigos miraban si claudicaría. Quizás se engañará, decían, y prevaleceremos contra él y tomaremos de él venganza. Mas Yahvé está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán, serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Oh Yahvé de los ejércitos, que pruebas a los justos, que ves los pensamientos y el corazón. Vea yo tu venganza de ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Vemos entonces que el profeta dice, ciertamente he estado sufriendo muchísimo. Y él dice, he pensado cerrar este libro. Eran rollos en aquel entonces. Y olvidarme por completo de este. Es imposible vivir así. Eso dijo el profeta, pero después dijo, pero hay un fuego dentro de mí. Y ese fuego, mis hermanos, se llama propósito divino en tu vida. Tú fuiste salvado por la sangre de Cristo y dentro de tu vida también hay un propósito que debe de estar ardiendo por compartir de esta palabra. Así sucedió en el profeta Jeremías. Él se mantuvo fiel aún a pesar de todas estas circunstancias tan difíciles por las que atravesó. Y mis hermanos, mi pregunta es, ¿nosotros estamos en esta misma condición? ¿Estamos experimentando el sufrimiento que el Evangelio acarrea con ello? Porque no es fácil vivir conforme a lo que está aquí escrito. Y no porque nosotros lo queramos poner como una obra material, sino porque en el Espíritu se está llevando a cabo esto. Dice la Escritura en Lucas 18:8, mas cuando Él venga, ¿hallará fe en la tierra? Cuando Él vino, no la halló. Fueron contadas las personas que estuvieron delante de Él creyéndole verdaderamente. Y les decía a mis hermanos que la iglesia, este mensaje necesita tomarlo en amplia consideración, de tener un conocimiento más fehaciente, más cercano de la palabra de Dios. Mi oración es, mis hermanos, que no seamos hallados como aquellos de Juan capítulo 7, ya lo leímos en 3 ocasiones, que no conocían al que tenían enfrente, al Redentor, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero entonces, pregunta, ¿cómo le hacemos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Hemos venido hablando casi por 2 años y medio de la importancia de leer la palabra de Dios, de tener comunión con ella. Quizás en algún momento dijimos, un plan de lectura de 1 año para que tú te familiarices con la Biblia. Quizá medio año si tú lees muy rápido. Sin embargo, eso es para un bebé espiritual, un recién convertido. Y mis hermanos, quisiera yo estarme dirigiendo en este momento a una iglesia madura, una iglesia que está creciendo en el conocimiento de la gloria del Señor Jesucristo, que no es llevada por cualquier viento de doctrina con las estratagemas del enemigo, que lo único que buscan es desviarte. Entonces, ¿cómo le hacemos para tener esta comunión con esta bendita y santa palabra? La respuesta es el título de esta enseñanza. ¿Recuerdas cómo se llama esta enseñanza? Selah. Selah es una palabra que, como tú ya bien lo dijiste hace un momento, aparece en el libro de los Salmos mayoritariamente y también aparece en Habacuc. Es una palabra de la cual como tal no se conoce el significado, pero por la forma en cómo se usa podemos entender claramente a qué se refiere. Selah aparece cada vez que el autor, que el salmista está dando una declaración muy enfática, muy seria, y entonces aparece Selah, que es un momento para ser alto, para guardar silencio. Por ejemplo, hacemos un paréntesis. Hemos sido testigos
quizá a lo largo de los años, de cuando hay terremotos, estos eventos naturales que son tan devastadores y que barren con ciudades, y que edificios tan grandes de concreto terminan siendo derribados. Cuando esta situación sucede y tenemos los edificios derribados y los socorristas trabajando para sacar y para rescatar personas, y pasan las ambulancias y las maquinarias levantando la piedra, y entonces el socorrista se da cuenta que hay alguien con vida, escucha muy levemente, y entonces, ¿qué es lo que hace? El signo de silencio. Es necesario el silencio para poder acallar todas esas voces y concentrarse en ubicar a esa vida que está padeciendo. Selah nos lleva a eso, mis hermanos. Es un momento de silencio. Ya no estamos hablando de leer de corridito toda la Biblia. Estamos hablando de que pases tiempo con un capítulo, con un versículo, y lo estás leyendo y haces Selah, te detienes. Lo sigues leyendo y Selah, te detienes. ¿Por qué? Porque empiezas a preguntarte, ¿qué significa esto para mi vida? ¿Cómo he respondido yo ante esto que estoy leyendo? Ya no es solamente la lectura por conocimiento. La lectura por conocimiento te hace que en medio de las dificultades digas, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y tratas de convencerte en ese momento de aflicción, de enfermedad, de que todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Pero eso es solamente conocimiento. Pero cuando estas palabras derivan de fe, tú dices, aún a pesar de estas circunstancias, yo sé que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que yo sé también que he sido llamado para un propósito y que esto me va a ayudar para bien. Es muy diferente la palabra de conocimiento a la palabra que emana de la fe. Entonces, Selah significa entonces que pases tiempo, mucho más tiempo con la palabra de Dios, y que tú vayas haciendo tus lecturas de manera muy detenida, muy pausada. Cuando tú ves que está aquí el grupo de alabanza, llega un momento en que el líder también hace esto. Ha sido el momento de callar los instrumentos y de callar las voces. Necesitamos nosotros también callar nuestro interior, porque cuando estamos leyendo la palabra tenemos tantas cosas dentro que no nos damos cuenta, y lo único que están haciendo es perturbar un estudio profundo de la palabra de Dios. Va a llegar un momento en que, si el Señor lo permite, vas a tener tanta comunión con la palabra que cuando tú estés cuando estés presenciando una enseñanza y resulta que es de un capítulo o de un pasaje que tú ya estuviste estudiando, vas a llegar como ese alumno disciplinado, ya con muchas dudas particulares, y vas a estar muy atento. Y te garantizo algo, mi hermano, el Espíritu te va a hablar, porque el Espíritu, su ministerio es enseñarnos y recordarnos aquello que Él ha mostrado en su palabra. Entonces, necesitamos crecer en el conocimiento de la palabra, y crecer en el conocimiento de la palabra es equivalente o es similar a cómo se lleva a cabo la asimilación de la comida. Vamos a hacer este paralelo. Así como se asimila la comida, así exactamente es como espiritualmente se asimila la palabra de Dios. Pongamos un ejemplo. Supongamos que tú te vas a comer una pizza o una hamburguesa, o quizá aquí en México unos taquitos, etcétera. Entonces tienes tú esa comida que te dispones a comer. ¿Qué es lo que pasa? Tan pronto empiezas a masticar el bocado, empieza el proceso de la digestión desde la boca, porque lo estás triturando, se empieza a mezclar con la saliva, y entonces empieza la comida, el bolo alimenticio, a seguir un camino. ¿Por qué? Porque el cuerpo busca de eso que estás comiendo extraer los nutrimentos para el cuerpo. Entonces, de todos los nutrimentos que puede tener eso que te estás comiendo, bueno, pensemos que sea una ensalada para que sea algo más saludable. Entonces, centrémonos en un nutrimento, centrémonos en una molécula de eso que estamos comiendo, la glucosa. La glucosa entonces comienza
a liberarse en sangre conforme tú estás comiendo y se empieza a procesar, a asimilar. La glucosa en la sangre es muy peligrosa y sabemos que para que ésta pueda ser aprovechada necesita de algo, la insulina. Entonces le pedimos a nuestra pastora hermosa que ella represente en este momento la insulina. Entonces yo acabo de comer y en este momento yo me convierto en la glucosa y entonces viene la insulina porque la glucosa no puede andar sola en el torrente sanguíneo. Y entonces empezamos a caminar, empezamos a seguir un camino para llegar al lugar donde vamos a alimentar. Seguimos caminando, estamos en el torrente sanguíneo y estamos viendo hacia qué célula nos vamos a dirigir para llevar a cabo el otorgar esta comida que estamos llevando, que es la glucosa. Y entonces llegamos a la célula. Y mis hermanos, no a cualquier célula, el Señor que nos ha diseñado de una manera tan gloriosa, hace que las cosas no sucedan por casualidad. Cuando la ciencia pueda comprobar esto que les estoy diciendo, la glucosa llega a una célula específica, no llega a cualquiera. Entonces supongamos que este atril es nuestra célula. Entonces llegamos, la insulina y la glucosa. Y tocamos, toc, toc, toc. Así como sucede en tu casa, llegan y tocan y ¿qué haces? ¿Le abres a cualquiera? No, ¿verdad? Si vamos a una empresa, a una gran empresa, porque por el simple hecho de que vamos, ¿nos van a abrir? Tampoco. Necesitamos presentarnos y decir quiénes somos, mostrar nuestras credenciales. Entonces la insulina viene y presenta todas sus credenciales. La célula, que la tenemos aquí enfrente, dice, vamos a ver, yo tengo sensibilidad a esa hormona. Vienes con ella, ok, tú eres quien dice ser, tú, glucosa, eres quien dice ser. En la célula se lleva un proceso, como quien dice, de falso verdadero. Si no eres quien dice ser, no vas a pasar. A la célula no entra cualquier cosa. Estamos perfectamente diseñados y gracias a Dios por eso. Entonces, cuando hemos pasado este proceso de reconocimiento de falso verdadero, la insulina ha cumplido con su labor. Muchas gracias. La insulina se degrada porque la glucosa ha entrado a la célula, ha logrado pasar ese camino, ha logrado pasar este reconocimiento de falso verdadero. Y mis hermanos, ¿qué es lo que hace la glucosa adentro de la célula? Se lleva a cabo el sostenimiento de la vida. Estamos hablando de un camino, estamos hablando de la verdad y estamos hablando de la vida. ¿No es acaso lo que dijo Jesucristo? Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieras, también a mi Padre conocierais, y desde ahora me conocéis y me habéis visto. Mis hermanos, cuando vienes a esta palabra bendita y gloriosa, estás a través de Jesucristo y su Espíritu Santo conociendo al Dios eterno, al Dios que un día nuestros ojos podrán ver. Bendito sea Jesucristo por ello. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué vamos a hacer esto? ¿Para qué vamos a tener más comunión con la palabra de Dios? Por un lado, porque lo necesitamos, porque necesitamos madurar. Tus hijos no van a ser de 5 años toda la vida, necesitan madurar. Y nosotros necesitamos madurar espiritualmente. Y entonces, si el Señor nos lo permite, podremos presenciar los hechos que están descritos por los profetas. Todo lo que dijo Isaías, lo que dijo Jeremías, lo que dijo Oseas, todas las cosas que ellos vieron hacia el futuro y que por supuesto se encuentran en Apocalipsis. Si el Señor lo permite, estaremos en esos últimos 7 años. No se lo permitió a Pablo, no se lo permitió a Juan, pero ¿de qué nos habla esto, mis hermanos? Que si no estuviéramos nosotros en las condiciones, porque el Señor así lo quiera, de estar en los últimos tiempos, en la consumación de los tiempos, sí tenemos una gran responsabilidad aquí y ahora, con la vida que tenemos, mis hermanos.
En Hebreos 11 tenemos el caso de dos hombres que están siendo citados, Jacob y José. Y en Hebreos 11 dice que su testimonio de fe fue que ya estando para morir, Jacob lo que hizo fue adorar apoyado en su bordón y que bendijo a los hijos de José. La palabra que utiliza la escritura para decir ese que estaba por morir utiliza apolou. Y entonces, ¿de qué está hablando? De que está próximo a la muerte, ya estaba por morir. Pero en el caso de José, no es la misma palabra la que se utiliza para traducir muerte. En el caso de él se utiliza una palabra que tiene que ver con consumación, con el hecho de llegar al cumplimiento de aquello para lo que fue enviado. ¿Y cuál fue el cumplimiento en la vida de José? Él dio testimonio, porque él dio mandamiento sobre sus huesos, de que los hijos de Israel regresarían a su tierra. Y así sucedió. Y así sucederá en los últimos días. Entonces, mis hermanos, ¿de qué nos habla la consumación? Jesús lo dijo también cuando Él terminó su obra en la cruz. Consumado es. Y mi oración es para tu vida también, que llegues a ese momento de consumación, que no sea solamente una muerte por cesación de la vida, porque la muerte no es aquí se acabó todo, es pasar a la presencia del Señor, a dar testimonio y a dar cuenta de lo que hicimos en el cuerpo. Si somos ya salvos, daremos testimonio de las cosas que hicimos en el cuerpo, bendito sea Dios. Pero los que no son salvos, mi hermano, es para condenación eterna. Entonces, es mi deseo, es mi oración, que encuentres a través de la palabra de Dios ese llamado al cual fuiste ordenado desde antes de la fundación del mundo y que seas encontrado ejecutándolo y que seas encontrado concluyéndolo, como fue el caso de José. Padre Santo, gracias por tu bendita palabra. Necesitamos tanto de ella. Te pido por quienes nos están escuchando en esta hora, que se atrevan, Padre, a conocerte más y más, porque para eso primeramente fuimos enviados a esta tierra, para eso nos salvaste. No fuimos salvados nada más para evitar el juicio eterno, sino para hacer tu voluntad en esta tierra. Y Padre, oro por tu iglesia que necesita crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, para que cuando estemos delante de ti, seamos hallados fieles. Amén. Si gustas darle un fuerte aplauso a nuestro Señor que nos ha regalado esta palabra. Y pues vamos a pasar a las ofrendas. Padre, te ponemos delante estas ofrendas y estos diezmos, Señor, para que continuemos con esta obra que tú has encomendado, Señor, a través de nuestro pastor tan amado, un hombre que te amaba con todo el corazón y con toda su mente y que dejó un gran legado en esta iglesia. Gracias, Padre Santo, por su vida y porque Él está en tu presencia ahora. Gracias, Padre Santo, por estas ofrendas y diezmos que se van a colocar en los alfolís. Y mis hermanos, mientras pasan por ahí con los ofrenderos, les recordamos nuestros servicios que ustedes saben son los miércoles a las 6 de la tarde y los domingos a las 10 y a las 6 de la tarde, que tienen el propósito de presentarte la palabra de Dios. Y llega tú con tu Biblia, pero ya habiéndola leído. Va a ser de gran bendición. Y sobre todo, cuando llegan las pruebas, porque llegan las pruebas, es tu mejor arma y herramienta contra ellas. Gracias a Dios por eso. Entonces, mis hermanos, si gustan ponerse de pie para que quedemos despedidos. Y decimos que la bendición de nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sea sobre cada uno de nosotros. Que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo permanezcan irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Que a partir de ahora y hasta que el Señor venga, nos encuentre a ti y a mí, asimilando
Selah, su palabra. Y los que así lo haremos decimos, amén. Quedamos despedidos, hermanos. Que estén bien. Gracias.